Hoy nos vamos a meter de lleno en un diálogo, bueno, más que un diálogo, una confrontación increíblemente tensa del libro de Malaquías. La escena es tremenda. Dios acusando directamente a su pueblo de robarle, así, tal cual. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto y sobre todo qué nos dice sobre la confianza, la fe y la relación con lo divino. Y ojo, porque antes de que empiece el conflicto, el pasaje pone una base muy sólida, una declaración potentísima, porque yo Jehová no cambio. Y esto no es una reflexión filosófica en el aire, ¿eh? Es la razón, la única razón, por la que el pueblo de Israel sigue existiendo. A pesar de todas sus idas y venidas, de todos sus desvíos, no han sido aniquilados. ¿Por qué? Pues porque su supervivencia, nos dice el texto, no depende de lo fieles que sean ellos, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Y justo después de recordarles esto, de decirles, seguís aquí gracias a mí, ¡boom!, Dios lanza la pregunta que lo cambia todo. La pregunta que enmarca todo este pasaje. ¿Puede una nación entera robarle a su Dios y ni siquiera saberlo? Es que la idea es alucinante, te deja pensando. Y nos prepara para lo que viene, que es una revelación brutal sobre la ceguera espiritual. Vale, para entender bien la que se va a liar, la gravedad de la acusación, primero tenemos que entender quién es el que acusa. Así que vamos con la primera parte, que se centra en esta idea clave. Un Dios que no cambia. Y aquí hay un matiz súper importante. Cuando el texto dice que Dios no cambia, la palabra hebrea que usa es shaná. Y esto no significa que sea una estatua, alguien estático o que no reacciona. Para nada. Lo que quiere decir es que su carácter, su esencia y sobre todo su fidelidad al pacto que hizo, eso no se altera. Es, por así decirlo, la roca firme en medio de un mar de inconstancia humana. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué no habían sido consumidos? Pues la respuesta está en el pacto. Hay que irse siglos atrás, a las promesas que Dios les hizo a los patriarcas, a gente como Abraham. Promesas muy claras, una gran nación, una tierra, una bendición. Y aquí está lo crucial. La supervivencia de Israel no tenía nada que ver con sus méritos. Cero. Se basaba única y exclusivamente en que Dios es fiel a su propia palabra. Punto. Bien, con esa base ya establecida, ahora vamos al meollo del asunto, al problema central. Vamos a explorar esa desconexión tan profunda del pueblo, esa ceguera que, como veremos, les impedía totalmente ver su propia realidad. Y ante esta situación de desconexión total, la solución que Dios ofrece es de una simplicidad que casi desarma. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ya está. No pide rituales complicadísimos ni sacrificios imposibles, solo un cambio de dirección. Es una invitación directa, una llamada a la reconciliación con la puerta, vamos, abierta de par en par. Pero la respuesta del pueblo es tremenda. En lugar de decir, vale, lo hemos hecho mal, responden con una mezcla de cinismo y de no enterarse de nada. ¿En qué hemos de volvernos? Cuidado, porque esta pregunta no es para pedir ayuda, ¿eh? Es la prueba del algodón de su ceguera. Están tan perdidos que es que ni siquiera saben que se han salido del camino. Y aquí tenemos otra palabra hebrea clave, shub, que significa volverse, arrepentirse, restaurar. Y lo que es fascinante es el juego que hace el texto. Dios la usa para sí mismo, yo me volveré, y para el pueblo, volveos vosotros. Nos enseña que la reconciliación es cosa de dos, un encuentro. Dios está totalmente dispuesto a girarse hacia ellos, pero es que ellos no tienen ni idea de hacia dónde mirar. Bueno, como parece que el pueblo no sabe en qué tiene que cambiar, Dios decide dejárselo clarísimo, de la forma más directa que se puede imaginar. Aquí viene el diagnóstico sin anestesia, la acusación. Y como respuesta a su ¿en qué hemos de volvernos?, Dios les suelta esto, que es demoledor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Es que es una escalada brutal. Pasamos de una posible ignorancia a una acusación de crimen directo. Robar a Dios. Casi nada. La acusación es tan grave que cuesta hasta imaginarla. Y ellos, que siguen en su mundo, preguntan, ¿pero en qué te hemos robado? Y la respuesta de Dios ya es súper concreta, va al grano y revela cómo su actitud estaba destrozando el tejido social y espiritual del país. Les acusa de quedarse con dos cosas. Primero, los diezmos, que eran, para entendernos, el sustento de los sacerdotes, de la gente que se dedicaba al templo. Y segundo, las ofrendas, que servían para las fiestas religiosas y, muy importante, para cuidar de los pobres. O sea, no era solo un tema de dinero, es que se estaban cargando todo el sistema de culto y de bienestar social. Y claro, este robo a nivel nacional tiene una consecuencia directa, que es casi un reflejo de lo que han hecho. El texto no se anda con rodeos, es tajante. Malditos sois con maldición. La lógica es aplastante. Si ellos le roban a Dios de la abundancia que les da la tierra, pues la propia tierra les devuelve la jugada negándoles su fruto. La maldición no era algo abstracto, se veía y se sufría. Las cosechas se echaban a perder, la tierra no daba nada.
Su propia tacañería estaba creando escasez para toda la nación. Pero ojo, que la histeria no se queda en la maldición, ni mucho menos. De hecho, justo aquí es cuando da un giro de guión totalmente inesperado. Pasamos del problema y de sus consecuencias nefastas a un desafío que viene directamente de Dios. Y aquí es donde llega una de las frases para mí más alucinantes de toda la Biblia. Dios les dice, probadme ahora en esto. A ver, esto es un giro increíble. El mismo Dios que en otros sitios deja muy claro que no se le debe poner a prueba, aquí les lanza una invitación. Les desafía, literalmente, a que comprueben si es bueno y fiel. ¿Cómo? A través de un acto de obediencia muy concreto. El camino para darle la vuelta a la tortilla, para pasar de la maldición a la bendición, se presenta casi como una receta, con pasos muy claros. Primero, traer todos los diezmos al alfolí, al almacén del templo. Con eso se aseguran de que hay alimento en la casa de Dios, o sea, restauran el sistema. Y este acto de obediencia, de fe, es la prueba que Dios les pide que hagan. Un test con una recompensa prometida que es una pasada. Es como un ciclo. Ellos dan y eso vuelve a ellos, pero multiplicado. Y la promesa es de una escala épica. Mirad a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ojo a la imagen, las ventanas de los cielos. Es la misma expresión que se usa en el Génesis para hablar del diluvio. O sea, que esto no va de 4 gotas de bendición, no. Esto va de una inundación, de un torrente de bendiciones. Vale, una bendición que sobreabunda, una inundación de bendiciones, suena muy bien. Pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿En qué se traduce? Pues esta última parte nos detalla los resultados concretos y tangibles de aceptar el desafío de Dios y volver a obedecer. El contraste entre los dos caminos es que no puede ser más bestia. Es blanco o negro. Por un lado, el camino del robo, que lleva a una maldición, a la escasez, a las plagas del devorador, y por el otro, el camino de la obediencia, que lleva a una bendición que se desborda, a cosechas abundantes, a protección. Son dos destinos radicalmente opuestos, y la única diferencia es una sola decisión. Y estos frutos de la obediencia son cosas muy concretas, ¿eh? Primero, Dios promete reprender al devorador, o sea, proteger sus cosechas de plagas como las langostas que lo arrasaban todo. Segundo, se acaba la esterilidad. Las viñas volverán a dar fruto. Pero la cosa no se queda solo en el campo. La bendición también es social. Su reputación como nación cambiará por completo. Las demás naciones los verán y dirán, ¡qué gente tan bendecida! Y su tierra se convertirá en un lugar donde la gente quiere vivir, un lugar deseable. Y así es como se cierra el círculo. El pasaje nos ha llevado por un viaje de transformación total. De empezar con una tierra maldita, seca, llena de escasez, a terminar con la promesa de una tierra bendecida, próspera y abundante. Y todo depende de una sola decisión, responder a esa llamada de volver. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena con fuerza. Este texto, de hace 2500 años, traza una línea directa entre la generosidad y la bendición, entre la confianza y la prosperidad de toda una comunidad. ¿Tiene vigencia ese principio hoy en día? ¿Podría ser que la manera en que manejamos nuestros recursos, lo que damos y lo que retenemos, siga siendo una de las mayores pruebas de fe que existen? La pregunta después de tanto tiempo sigue completamente abierta.